El estacionamiento olía a asfalto mojado y a miedo. Las luces parpadeaban sobre el concreto frío como ojos moribundos que no terminaban de cerrarse, proyectando sombras largas y temblorosas sobre los pocos autos abandonados en la oscuridad. Annabelle corría. Sus tacones golpeaban el suelo con un sonido demasiado agudo, demasiado evidente, demasiado fácil de seguir. Cada impacto era una traición. Cada paso la delataba en la noche silenciosa de Medellín. Su aliento salía en pequeñas nubes blancas que se deshacían con la prisa, y los pulmones le ardían como si el aire mismo se hubiera vuelto en su contra. Sabía con esa certeza que solo viene del terror, que si no encontraba refugio en los próximos segundos, todo habría terminado para ella. Detrás de ella no había pasos que corrieran. Eso era lo más aterrador. Pasos que corren significan desesperación. Lo que escuchaba detrás de ella era peor. Un caminar lento, deliberado, casi cadencioso, como el de alguien que tiene todo el tiempo del mundo porque sabe, con absoluta certeza, que su presa no tiene a dónde ir. David nunca corría. No necesitaba hacerlo. En 2 años de relación, Annabelle había aprendido esa verdad de la manera más dolorosa. Él siempre terminaba alcanzándola. Siempre. Sin importar cuánto corriera ella, sin importar cuántas puertas cerrara o cuántas veces marcara números que nunca respondían, él terminaba encontrándola. Porque los hombres como David no persiguen, esperan. Y esa espera era la peor clase de violencia. La entrada del hospital estaba demasiado lejos. Annabelle lo calculó con esa frialdad extraña que el pánico extremo regala a veces. Ese segundo en que el cerebro se convierte en una máquina pura de sobrevivencia. Los autos dispersos en el estacionamiento estaban cerrados y oscuros. No había nadie. El turno de noche del personal médico ya había entrado. Los visitantes ya se habían ido. Solo estaba ella, el frío, los focos parpadeantes y los pasos calculados de David detrás. Y entonces lo vio. Un hombre, junto a un sedán negro, bajo uno de los pocos focos que funcionaban, inmóvil como si hubiera estado esperando ahí desde siempre. No pensó. El cuerpo actuó antes que la mente. Annabelle se lanzó hacia él. Sus brazos rodearon el torso del desconocido con la urgencia ciega de quien se aferra a la única tabla que flota en el naufragio. Presionó el rostro contra su pecho. La tela del abrigo era suave, evidentemente cara, del tipo de prenda que no se vende en ningún centro comercial de la ciudad. El hombre se quedó completamente inmóvil. No la rechazó, no retrocedió. Pero Annabelle pudo sentir la tensión absoluta en su cuerpo, la rigidez de alguien que mide cada situación antes de reaccionar. Era la quietud de un animal de presa, no de un hombre sorprendido. Era la calma de quien ha vivido demasiadas noches peligrosas, como para que una más lo desestabilice. Annabelle levantó apenas la cabeza para encontrar sus ojos. Eran oscuros, completamente ilegibles. Tenía el rostro bello de una manera fría, casi geométrica, mandíbula definida como trazada con regla, piel perfecta curtida por algo más que el sol, cabello negro peinado hacia atrás, con la precisión de alguien que controla hasta los detalles más pequeños. La miraba sin expresión, no con indiferencia, sino con algo más calculado que eso, como si estuviera procesando información a una velocidad que sus facciones se negaban a revelar. Y en ese instante, Annabelle tomó la única decisión que podía tomar. Su voz salió apenas por encima de un susurro. Por favor, solo finge que me conoces. Los ojos del hombre se entornaron levemente. Procesó las palabras. Procesó a ella. Procesó el contexto entero de la noche en menos de 2 segundos. Y no la apartó. Los pasos de David se acercaban ahora, seguros, marcando el ritmo del que cree que el mundo le pertenece. Annabelle. Su nombre en la voz de David sonaba como una orden, como una cadena que se tensa. «Nena, ¿qué estás haciendo? Ven aquí». La mano del desconocido subió despacio. Sus dedos rozaron la cintura de Annabelle, apenas, con una levedad que era casi una pregunta. Ella se apretó más contra él. Y entonces esa mano se asentó con más firmeza. «¿Conoce usted a este hombre?» La voz del desconocido era tranquila, con un acento que envolvía el español como seda, como si las palabras más duras se suavizaran al pasar por sus labios. Annabelle negó con la cabeza contra su pecho.
David estaba a metros de ellos ahora. Su voz adoptó el tono que ella conocía demasiado bien, el tono de la rabia disfrazada de razón. «Esto es ridículo. Vente a casa y hablamos». El desconocido tocó suavemente el mentón de Annabel y le levantó el rostro hacia el suyo. Sus ojos la recorrieron como si estuviera buscando algo específico, algo que solo él sabía reconocer. Y algo en su expresión cambió. Algo se decidió. Miró a David por encima del hombro de Annabel y habló. «Ella dice que no lo conoce. Esto es entre ella y yo». David endureció la voz. «Aléjese de ella». El desconocido no se movió. «Ella me está sosteniendo. No creo que quiera irse con usted». Annabel podía sentir la ira acumulándose en David como vapor en una olla sellada. La respiración que se vuelve más corta. El silencio que precede a la explosión. Giró apenas la cabeza para verlo. Estaba a menos de 1 metro, alto, con esa apariencia que 2 años atrás la había engañado completamente. Su mandíbula estaba tensa, sus manos cerradas. «No sabe en lo que se está metiendo», dijo David dando un paso hacia adelante. «Suéltela ahora». El desconocido no se inmutó. Sus manos permanecieron sobre la cintura de Annabel, estables, cálidas a través de la tela delgada de su blusa. Solo dijo una palabra. Una sola. No. Ninguna explicación. Ninguna justificación. Solo esa negativa limpia y absoluta que resonó en el estacionamiento frío como algo inapelable. David enrojeció. «¿Sabe quién soy yo? Soy abogado. Tengo conexiones. Va a arrepentirse de esto». El desconocido inclinó la cabeza levemente. El gesto era casi curioso, como el de alguien que observa a un animal pequeño tratando de parecer amenazante. «¿Me está amenazando?» 2 hombres emergieron de las sombras. Annabel no los había visto antes. Se movían como sombras que hubieran cobrado forma, con esa precisión silenciosa de quienes llevan años entrenando para no ser notados hasta que es demasiado tarde. Ambos vestían trajes oscuros. Ambos miraban al desconocido esperando una sola señal. El desconocido no los miró. Mantuvo los ojos fijos en David. «Debería irse». David rió. No fue una risa real. «¿Cree que le tengo miedo a usted y a sus amigos? Annabel, te doy una última oportunidad. Ven aquí ahora mismo o te juro que te vas a arrepentir». Los dedos del desconocido se tensaron sobre su cintura. Apenas una fracción. Ella no va a ningún lado. David amenazó con llamar a la policía. El desconocido lo invitó al hacerlo. «Cuénteles que estuvo persiguiendo a una mujer por un estacionamiento en la noche. Cuénteles que ella corrió de usted. Cuénteles que ella le tiene miedo». Y en ese momento, algo cambió en los ojos de David. La ira seguía ahí, pero detrás de ella apareció algo más frío. Cálculo. «¿Sabes cómo se llama este hombre, Annabel?» Ella no respondió. «¿Sabes con quién te estás metiendo?» El desconocido sonrió por primera vez. No fue una sonrisa amable. Fue la sonrisa de alguien que guarda secretos que pueden destruir ciudades. «¿Y usted sabe con quién se está metiendo?», preguntó el desconocido en voz baja. Y en esa pregunta cabía todo. Una historia, un nombre, una leyenda que Medellín conocía pero nunca pronunciaba en voz alta. David miró una vez más a Annabel. «Vas a arrepentirte. No tienes visa, no tienes trabajo, no tienes nada sin mí. Vas a volver arrastrándote». Luego se giró y caminó hacia la oscuridad. Sus pasos se alejaron y el eco contra el concreto fue disminuyendo hasta desaparecer. Y cuando el silencio regresó al estacionamiento, Annabel sintió que todo el peso que había cargado durante 2 años le caía encima de golpe. Le temblaba el cuerpo entero. El desconocido la rodeó con los brazos completos, firmes. La atrajo hacia su pecho. Ella podía escuchar su corazón, estable, tranquilo, como si noches como esta fueran solo otra parte del paisaje de su vida. «Se fue», dijo el desconocido. Annabel asintió contra su abrigo. Sabía que debía soltarse. Sabía que debía dar un paso atrás, agradecerle y resolver lo que vendría después. Pero sus brazos no obedecían. Se quedó ahí sosteniendo a alguien cuyo nombre no sabía, mientras 2 hombres de traje vigilaban en silencio. Y la noche de Medellín se extendía alrededor de ellos como un secreto que esperaba ser contado. Finalmente,
Annabel se separó lo suficiente para mirarlo. Gracias. Él estudió su rostro con esa mirada que parecía no perderse nada. ¿Estás herida? No. ¿Él te lastimó antes? ¿Por eso corriste? Annabel tragó saliva. No quería responder. No quería hablar de los moretones que se habían ido o de los que todavía no. El desconocido pareció entender. Asintió una sola vez. ¿Tienes un lugar seguro a donde ir? Esa era la pregunta, ¿verdad? No lo sé. Y entonces él preguntó, ¿cómo te llamas? Annabel. Él lo repitió con cuidado, encontrando cada sílaba. Yo soy Sebastián. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de Annabel esa noche? ¿Te habrías aferrado a ese desconocido o habrías seguido corriendo sola? Cuéntame en los comentarios. Y suscríbete si quieres saber quién es realmente Sebastián, porque lo que viene a continuación va a cambiar todo lo que crees que entiendes sobre esta historia. El sedán negro se deslizó por las calles de Medellín, como un animal nocturno que conoce cada curva de su territorio. Annabel miraba por la ventanilla los barrios que se sucedían, las luces amarillas de los apartamentos donde familias dormían sin saber nada de estacionamientos fríos, ni de hombres que caminan despacio porque nunca necesitan correr. La ciudad tenía esa belleza inquieta de las 11 de la noche, ese momento en que Medellín deja de ser una postal y se convierte en algo más honesto, más oscuro, más real. 3 años atrás, cuando Annabel había llegado desde Lagos con una maleta mediana y una beca de maestría, había pensado que esta ciudad la salvaría, que sería el principio de todo. No había imaginado que terminaría siendo el escenario de su casi destrucción. Lagos era ruido y color y vida desbordándose por cada esquina. Su madre vendía telas en el mercado de Balogun, con la habilidad de quien lleva décadas convirtiendo metros de tela en algo parecido a la dignidad. Su padre enseñaba matemáticas en una escuela secundaria del barrio Surulere, con la paciencia infinita de quien cree que los números son el idioma más honesto del universo. Su hermana menor, Chaisom, quería ser médica y lo sería. Annabel lo sabía con la certeza con que se saben las cosas que importan. Ella había sido la primera de la familia en salir del país, en ganar una beca internacional, en subirse a un avión con destino a Sudamérica cargando el peso de todas las esperanzas que su familia había depositado en ella como si fueran equipaje de mano. Había llegado a Medellín un martes de febrero. El aire olía diferente, más verde, más fresco que el aire salado y denso de Lagos. El campus de la universidad le pareció enorme y silencioso. Los primeros meses fueron difíciles de la manera en que son difíciles las cosas que valen la pena. El español llegaba despacio, los profesores hablaban rápido. Los compañeros eran amables pero distantes con esa cortesía superficial que se le da a los extranjeros antes de decidir si realmente vale la pena conocerlos. Annabel estudiaba 12 horas diarias. Comía lo que alcanzaba con la beca. Llamaba a su madre los domingos. Era solitaria pero no infeliz. Porque la soledad que viene de elegir algo grande tiene un sabor completamente distinto a la soledad que te imponen. Conoció a David en una reunión de estudiantes internacionales, de esas que organizan las universidades con buenas intenciones y resultados mediocres. Vino barato, música a volumen incómodo, personas que fingen estar más cómodas de lo que están. David era estadounidense, llevaba 5 años en Colombia, hablaba español sin acento y conocía a todo el mundo. Tenía esa seguridad de los hombres que han aprendido a moverse por el mundo, con la confianza prestada del pasaporte correcto. Se acercó a Annabel con una copa en la mano y la hizo reír 3 veces en los primeros 10 minutos. Le preguntó sobre Lagos con una curiosidad que parecía genuina. La escuchó, o al menos lo pareció. En ese momento, rodeada de extraños en una ciudad extraña, ser vista fue suficiente para confundirlo con algo más. Durante los primeros meses, David fue exactamente lo que Annabel necesitaba. Conocía la ciudad, los restaurantes, los trámites de la universidad, los atajos para todo. Le presentó amigos, la llevó a sitios que no estaban en ninguna guía turística. Le enseñó palabras en el español costeño que hacían reír a los locales. Annabel se fue apoyando en él, sin darse cuenta de que el apoyo se estaba convirtiendo en dependencia, y la dependencia en trampa. El primer cambio fue tan pequeño que casi no lo registró.
David empezó a revisar su teléfono, no con agresividad, sino con esa casualidad fingida de quien lleva el teléfono de alguien y lo mira de pasada. Annabel lo dejó pasar. Todos tienen inseguridades, se dijo. Luego empezaron las preguntas. ¿Con quién hablaste hoy? ¿Por qué llegaste tarde? ¿Ese profesor te mira diferente o soy yo? Preguntas que venían envueltas en preocupación, en amor, en el lenguaje del cuidado mal usado. Annabel respondía con paciencia, luego con cansancio, luego con miedo. Cuando David le propuso que se mudara con él, argumentó que así estarían juntos, que el apartamento de ella era pequeño y caro, que tendría más tiempo para estudiar sin la presión del arriendo. Todo tenía una lógica aplastante. Y Annabel, que llevaba un año construyendo en él su única red de seguridad en un país que todavía no era completamente suyo, dijo que sí. Esa noche, sin saberlo, firmó el documento más peligroso de su vida. El apartamento de David quedaba en el poblado, en un piso 11 con vista a la ciudad. Era hermoso de la manera en que son hermosas las jaulas cuando tienen ventanas grandes. Los amigos de Annabel dejaron de llamar, no porque ella les dijera que no llamaran, sino porque David siempre estaba cerca cuando sonaba el teléfono. Y con el tiempo la presencia de David cerca de un teléfono se convirtió en un motivo suficiente para no contestar. La beca cubría la matrícula, pero David empezó a sugerir que las clases le quitaban tiempo que podría dedicarle a él, que la maestría podía esperar, que primero debían estabilizarse como pareja. Las sugerencias llegaron primero como conversaciones, luego como discusiones, luego como silencios largos y pesados que eran peores que cualquier grito. Annabel abandonó el primer semestre de su segundo año. Firmó los papeles de retiro académico un lunes por la mañana mientras David esperaba en el pasillo. El funcionario de la universidad le preguntó si estaba segura. Ella dijo que sí. No lo estaba. Pero David estaba en el pasillo y el pasillo estaba muy cerca. La primera vez que él la lastimó físicamente fue un jueves de octubre. No fue un golpe. Fue una mano en el brazo. Dedos que se cerraron con demasiada fuerza. Una presión que dejó una marca azul y amarilla que Annabel cubrió con manga larga durante 10 días. David se disculpó con flores y con la voz suave que guardaba para esas ocasiones. Annabel aceptó la disculpa porque no sabía todavía que las disculpas sin cambio son solo el ensayo de la siguiente vez. La segunda vez fue diferente. La tercera, peor. Y así fue construyéndose esa arquitectura invisible del maltrato, ladrillo por ladrillo, cada uno tan pequeño que parecía insignificante, hasta que un día Annabel se miró en el espejo del baño de un hospital y no reconoció a la mujer que la miraba de vuelta. Los ojos eran los suyos, sí, pero el miedo que los habitaba no lo había traído desde Lagos. Ese miedo se lo habían fabricado aquí, despacio, con paciencia, con la precisión de un artesano. Esa noche, mientras esperaba en urgencias por una contusión que explicó como un accidente doméstico, tomó la decisión de correr. No tenía plan. No tenía dinero suficiente. No tenía a nadie en la ciudad que no fuera amigo de David primero. Pero corrió de todos modos. El sedán frenó suavemente en un garaje subterráneo. Annabel volvió al presente. Las paredes eran de concreto pulido. Los espacios de estacionamiento marcados con líneas perfectas. Todo era del tipo de limpieza que cuesta dinero. Sebastián bajó y rodeó el auto para abrirle la puerta, un gesto tan automático que parecía no requerir pensamiento. Annabel bajó y miró alrededor. ¿Dónde estamos? Sebastián caminó hacia un elevador. En algún lugar seguro. Subieron en silencio. El elevador era todo espejos y metal oscuro. Annabel se vio reflejada multiplicada, el cabello revuelto, el maquillaje corrido, los ojos demasiado grandes, una desconocida con su propio rostro. Las puertas se abrieron directamente a un apartamento, no a un pasillo, al apartamento. Annabel dio un paso hacia adelante y se detuvo. El espacio era enorme, con ventanales del piso al techo que mostraban Medellín de noche, como si la ciudad fuera una ofrenda. Los pisos eran de madera oscura. Los muebles, mínimos y precisos, en tonos que iban del negro al gris. No había fotografías en las paredes. No había objetos personales visibles. Era un espacio que revelaba poder y ocultaba todo lo demás.
Sebastián fue a la cocina y llenó un vaso de agua. Se lo trajo. Bebe. Anabel bebió. El agua estaba fría y limpia y ayudó más de lo que debería haber ayudado. Sebastián la observó beber con esa mirada suya que no daba información, solo la recibía. «Hay 3 habitaciones», dijo Sebastián. «Puedes elegir la que quieras. El baño tiene todo lo que necesitas. Mañana en la mañana tus cosas estarán aquí». Anabel bajó el vaso. «No puedo quedarme aquí». «¿Por qué no?» «Porque no te conozco. Porque esto es una locura. Porque…» Se interrumpió. «Porque no tenía ningún otro lugar. Porque David la encontraría en cualquier hotel barato antes del amanecer. Porque este desconocido de ojos ilegibles le había dado en 10 minutos más seguridad de la que David le había dado en 2 años». Sebastián tomó el vaso de sus manos y lo puso sobre la barra. «Estás cansada. Tienes miedo. No tienes que tomar ninguna decisión esta noche. Solo duerme. Mañana veremos qué sigue». Anabel quiso preguntarle quién era. Quiso exigir explicaciones. En cambio, asintió. Y lo siguió hacia el pasillo como alguien que finalmente, después de mucho tiempo corriendo, decide dejar de hacerlo. Anabel durmió 11 horas seguidas, sin pesadillas, sin despertar a medianoche con el corazón desbocado, calculando si la respiración del otro lado de la cama era normal o era la que precedía a algo peor. Simplemente durmió, con esa profundidad densa y oscura que el cuerpo reclama cuando finalmente le dicen que puede bajar la guardia. Cuando abrió los ojos, la luz de Medellín entraba por las ventanas que había olvidado cubrir, y por un momento, apenas un segundo, no supo dónde estaba. Luego todo regresó. El estacionamiento, David, los pasos, los brazos de un desconocido. Anabel se sentó en la cama y escuchó. Desde algún lugar del apartamento llegaban sonidos tranquilos, movimientos y olor a café. Sebastián estaba en la cocina. Se había cambiado de ropa, pantalón negro, camisa blanca con las mangas dobladas hasta el codo. Su cabello seguía perfecto con esa perfección que sugería disciplina más que vanidad. Levantó la vista cuando ella entró, sin sobresalto, como si la hubiera escuchado acercarse desde el pasillo. «¿Café?», preguntó. «Por favor». Deslizó una taza hacia ella por la barra de mármol. Anabel la tomó con las 2 manos, y el calor le subió por los dedos como algo que había olvidado que existía. «Tus cosas están en la 2ª habitación», dijo Sebastián. «Mis hombres las recogieron hace 1 hora». Anabel lo miró. «¿Cómo entraron?». Hubo una pausa breve. «¿Importa eso?». Pensó en su pasaporte, en el collar de su madre, en la foto familiar que guardaba entre las páginas de un libro. «No», respondió. Y era verdad. «Tengo que pensar qué hacer», dijo Anabel después de un momento. «No puedo quedarme aquí para siempre». «¿Por qué no?». La pregunta era simple, casi filosófica. «Porque este no es mi lugar. No es mi apartamento. Tú eres un desconocido que me ayudó una vez. Te lo agradezco, pero no puedo simplemente instalarme en tu vida». Sebastián rodeó la barra despacio y se detuvo a pocos pasos de ella. No demasiado cerca, la distancia exacta de alguien que respeta el espacio ajeno sin que se lo pidan. «Necesitas un lugar seguro», dijo. «Este es seguro, ni siquiera me conoces. Sé suficiente». «¿Qué sabes?». Sebastián la miró durante un momento largo. «Sé que corriste de alguien que te lastimaba. Sé que no tienes a dónde ir. Sé que eres más fuerte de lo que crees, porque sigues de pie en lugar de haberte derrumbado». Las palabras le hicieron algo en el pecho a Anabel, algo que apretaba. «¿Qué quieres de mí?», preguntó ella. «Nada. La gente no ayuda sin querer algo a cambio. Algunas personas sí». Anabel soltó una risa corta y amarga. «No en mi experiencia». Sebastián caminó alrededor de la barra con la misma calma con que hacía todo. Se detuvo a un par de metros de ella, cerca pero sin invadir. «No voy a hacerte daño, Anabel. No voy a tocarte sin permiso. No voy a retenerte aquí contra tu voluntad. Puedes irte cuando quieras». Hizo una pausa. «Pero mientras estés aquí, estás segura. Eso es todo lo que quiero para ti». Ella quería creerle. Dios, qué ganas tenía de creerle. Pero la confianza es una herramienta que se oxida cuando se usa mal demasiadas veces. «¿Por qué te importa?». Sebastián la miró durante varios segundos. «Todavía no lo sé. Al menos era honesto».
Anabel pasó la mañana desempacando en la segunda habitación. Sus cosas estaban ahí, exactamente como las recordaba. El collar de su madre, una cadena de oro delgada con una piedra verde que no valía dinero pero valía todo. La foto familiar tomada en el jardín de la casa de Lagos. Su madre con el vestido azul que usaba los domingos. Su padre con los lentes que siempre se le resbalaban. Chisom con esa sonrisa que ocupaba toda su cara. El libro de Chimamanda Ngozi Adichie, que David había dicho que era una pérdida de tiempo. Anabel lo sostuvo entre las manos un momento antes de ponerlo en el estante. Sebastián se fue por la tarde. Le dijo que pidiera comida si tenía hambre, que no abriera la puerta a nadie. Luego desapareció sin más explicación, como alguien acostumbrado a entrar y salir de los espacios sin dejar rastro. Anabel exploró el apartamento con la cautela de quien no quiere parecer curiosa, pero lo es. Era bello y vacío de una manera muy específica. No había fotografías, no había objetos personales en las superficies. No había ninguna de esas pequeñas huellas que los seres humanos dejan en los espacios que habitan. Solo en la oficina había algo parecido a una personalidad. Libros, muchos. Estrategia militar, historia de Colombia, economía política, filosofía estoica. Algunos en inglés. Anabel pasó los dedos por los lomos y trató de construir una imagen de este hombre a partir de lo que elegía leer. Estaba en eso cuando su teléfono vibró. El nombre en la pantalla hizo que el estómago se le cayera a los pies. David. Lo dejó sonar. 10 segundos. Luego volvió a sonar. Y otra vez, y otra. En la 10ª llamada, con las manos temblando, contestó: «Para de llamarme». La voz de David llegó suave, casi tierna, con ese registro que ella ya sabía reconocer como la máscara más peligrosa de todas. «Amor, por favor, escúchame. Anoche me asusté cuando corriste. Solo quería hablar. No voy a volver, David. ¿Dónde estás? ¿Quién es ese tipo? ¿Estás con él?» Y ahí estaba, debajo de la ternura, la pregunta real, la posesión. «Eso no es asunto tuyo. Todo lo que te concierne es asunto mío. Eres mía, Anabel. No puedes simplemente irte. Ya me fui. No tienes visa, no tienes plata, no tienes futuro aquí sin mí. Ese tipo te va a usar y te va a botar. Y cuando eso pase, vas a volver. Y yo voy a estar esperando». Anabel cerró los ojos. «Adiós, David. Si cuelgas, te voy a encontrar. Sabes que puedo. Voy a hacer tu vida un infierno. Te voy a deportar. Voy a...» Colgó. Lo bloqueó. Las manos le temblaban tan fuerte que casi soltó el teléfono. La puerta del apartamento se abrió. Sebastián entró con bolsas de comida y al verle la cara se detuvo. «¿Qué pasó?» Anabel negó con la cabeza. No quería repetirlo. Sebastián cruzó el apartamento y tomó el teléfono con cuidado de sus manos. Vio el número bloqueado. Algo en su expresión se volvió frío de una manera que no tenía que ver con la ira, sino con algo más antiguo y más definitivo que eso. Marcó un número en su propio teléfono y habló en voz baja, rápido, con la economía de palabras de quien está acostumbrado a dar órdenes que no necesitan explicación. Cuando colgó, la miró. «No va a molestarte más. No puedes prometerte eso». «Sí puedo». Había algo en su voz, algo que hacía que la frase no sonara a fanfarronada, sino a certeza matemática. Y Anabel, que llevaba 2 años sin creer en ninguna promesa, se descubrió creyéndole. Comieron juntos esa noche. Sebastián había traído comida de un restaurante que Anabel no conocía, platos elaborados con presentaciones que parecían pequeñas obras de arte. Comieron en la barra de la cocina, no en el comedor formal, y esa informalidad hizo que todo fuera más fácil. Sebastián le preguntó por su familia, no por su situación, no por David, no por el futuro inmediato, por su familia. Anabel encontró que las palabras salían solas. Su madre y la manera en que doblaba las telas en el mercado con una precisión que era casi musical. Su padre y la forma en que explicaba las ecuaciones dibujando en servilletas en los restaurantes. Chisom y su determinación feroz de convertirse en cirujana antes de los 30. Hablé durante 40 minutos sin parar, y solo se dio cuenta cuando Sebastián la miraba con una atención tan completa que parecía antinatural en alguien que claramente tenía 1000 cosas más urgentes que atender. «Perdón», dijo Anabel. «Hablo demasiado».
No, dijo Sebastián. No hablas suficiente. Has estado callada demasiado tiempo. La frase la golpeó en un lugar que no tenía nombre. Porque era verdad. 2 años de reducirse, de medir cada palabra, de calcular si lo que iba a decir valdría el silencio tenso o el argumento que vendría después. 2 años de hacerse más pequeña para que él cupiera mejor en el espacio. Cuéntame de ti, dijo Annabel. Es lo justo. Sebastián recogió los platos con movimientos eficientes. ¿Qué quieres saber? Cualquier cosa, todo. Vivo en tu apartamento y no sé ni a qué te dedicas. Negocios, importaciones, exportaciones, inversiones. Eso es vago hasta ser inútil como respuesta. La comisura de su boca se movió apenas. Sí, ¿son negocios legales? Sebastián la miró directamente. Algunos de ellos. Annabel debería haberse levantado de la silla en ese momento. Debería haber recogido sus cosas, llamado un taxi, encontrado la manera de arreglárselas sola. En cambio se quedó sentada. ¿Eres peligroso? Sí. ¿Para mí? No. ¿Cómo sé que puedo creerte? Sebastián se recostó contra la barra con los brazos cruzados. La miró durante un momento largo con esa expresión que daba tan poca información. No puedes saberlo. La confianza no es algo que yo pueda darte. Tienes que decidirlo tú. Se miraron a través de la barra de la cocina. Annabel intentó leer lo que había detrás de esos ojos oscuros que revelaban tan poco. Encontró fragmentos. Algo calculador. Algo cansado. Algo que se parecía peligrosamente a la soledad. Deberías tenerme más miedo del que me tienes, dijo Sebastián en voz baja. Lo sé, respondió Annabel. ¿Y? Y no te tengo miedo. No entiendo por qué. Sebastián descruzó los brazos. Yo sí lo entiendo. Hizo una pausa. Porque ya conoces cómo se siente alguien que quiere hacerte daño. Y sabes que yo no me siento así. Esa noche Annabel no pudo dormir de inmediato. Se quedó mirando el techo de la habitación pensando en confianza, en la diferencia entre el miedo y el peligro, en la manera en que Sebastián había dicho algunos de ellos sin pestañear. Pensó en sus manos, en cómo la habían tocado en el estacionamiento con esa pregunta implícita en cada movimiento, como si el contacto físico fuera algo que se solicita, no algo que se toma. David tomaba, Sebastián pedía, y en esa diferencia, tan pequeña en apariencia y tan enorme en consecuencia, Annabel encontró algo que no había sentido en mucho tiempo, la posibilidad remota pero real de volver a confiar en alguien. Los días siguientes fueron extraños de una manera que Annabel no sabía cómo clasificar. Sebastián entraba y salía del apartamento con la regularidad silenciosa de alguien que lleva décadas organizando su vida alrededor de obligaciones que no se discuten ni se explican. A veces llegaba al mediodía, a veces no aparecía hasta la madrugada. Nunca daba explicaciones, y Annabel no las pedía, porque había aprendido en los últimos 2 años que las explicaciones que se arrancan no valen lo mismo que las que se ofrecen. Lo que sí notaba era que cuando Sebastián estaba en el apartamento, el aire era distinto, más quieto, como si el espacio reconociera su presencia y se acomodara alrededor de ella. Annabel empezó a notar eso y luego empezó a notar que lo notaba, y eso la inquietó de una manera que decidió no examinar demasiado de cerca. Salió por primera vez el 4.º día. Caminó por el barrio con esa precaución de quien lleva tiempo sin moverse libremente por el mundo, y ha olvidado que el mundo en su mayor parte no representa una amenaza. Medellín en el día era completamente diferente a la ciudad de noche que había conocido en el estacionamiento. Había flores en los balcones. Había niños en las aceras. Había señoras comprando frutas y conversaciones a gritos entre vecinos que se conocen de toda la vida. Annabel caminó durante 2 horas sin un destino preciso, y cuando regresó al apartamento se dio cuenta de que había olvidado mirar por encima del hombro varias veces. Eso, descubrió, era una forma de progreso, pequeña, frágil, pero progreso al fin. También notó otras cosas durante esas caminatas. Hombres que aparecían en las esquinas, siempre a distancia, siempre mirando sin mirar de frente. Nunca los mismos, pero siempre con esa postura particular de quien no está simplemente parado, sino cumpliendo una función. La primera vez pensó que era paranoia, resabio de 2 años viviendo en alerta. La segunda vez ya no lo pensó. Eran de Sebastián.
La estaban cuidando. Y lo más desconcertante no era que la vigilaran, sino que esa vigilancia le resultara reconfortante en lugar de invasiva. Había algo en saber que alguien había decidido que ella valía la pena de ser protegida, que hacía algo extraño y cálido en el centro de su pecho. Una tarde volvió al apartamento y encontró a Sebastián en la sala con 3 hombres. Todos se callaron cuando ella entró. Los hombres la miraron con esa evaluación rápida y discreta de quienes están entrenados para registrar amenazas. Luego miraron a Sebastián. Él hizo un gesto mínimo con la cabeza y los 3 se pusieron de pie, asintieron con una inclinación breve y salieron sin decir una palabra. La coreografía era perfecta, ensayada, automática, el tipo de obediencia que no se aprende en meses, sino en años. «Perdón», dijo Annabel. «No quise interrumpir». «No interrumpiste nada». Sebastián se levantó. «¿Cómo estuvo tu día?» La pregunta era simple, doméstica, completamente incongruente con los 3 hombres que acababan de salir como sombras. «Bien. Fui a la biblioteca. Empecé a revisar programas de posgrado». Algo cambió en la expresión de Sebastián. Algo que Annabel estaba aprendiendo a leer. Un movimiento casi imperceptible alrededor de los ojos, una especie de apertura que duraba menos de 1 segundo, antes de que la máscara volviera. «¿Quieres retomar tus estudios?» «Necesito terminar lo que empecé. Antes tengo que resolver lo de la visa, pero sí, quiero terminar mi maestría. Puedo ayudarte con eso». Annabel negó con la cabeza. «Ya has hecho demasiado. He hecho poco. Te di un lugar donde dormir. Eso no es poco». Se miraron. Sebastián dio un paso hacia ella. El espacio entre ellos se redujo de una manera que Annabel registró físicamente, un pequeño aumento en el ritmo de su corazón que decidió ignorar. «Déjame ayudarte», dijo él en voz baja. «Por favor». Era el por favor lo que la deshacía. Ese hombre que comandaba a hombres armados con un gesto y que hacía que salas enteras se callaran al entrar, diciéndole por favor a ella. «¿Está bien?», dijo Annabel. «Gracias». Esa noche Annabel cocinaba cuando sintió los ojos de Sebastián sobre ella. Se había sentado en la barra de la cocina y la observaba con esa atención total que a veces resultaba incómoda y a veces, sorprendentemente, no. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Annabel sin dejar de revolver la olla. «Sí. Esa noche en el estacionamiento. ¿Por qué me ayudaste realmente? Podías haberte ido. La mayoría de la gente se hubiera ido». Sebastián no respondió de inmediato. Annabel escuchó el silencio detrás de ella y esperó. «Mi madre intentó dejar a mi padre muchas veces», dijo él finalmente. La voz era tranquila, pero había algo debajo, algo que se mantenía quieto con esfuerzo. Él era un hombre violento. Ella lo intentó durante años, pero él siempre la encontraba. Hasta que una noche, alguien la ayudó. Un desconocido. Le dio dinero, la llevó a un refugio. Mi padre nunca la encontró después de eso. Annabel dejó de revolver. Se giró lentamente. Sebastián miraba un punto fijo en la barra de mármol, en algún lugar entre el presente y un recuerdo que claramente no visitaba con frecuencia por elección. ¿Qué edad tenías? 8 años cuando se fue. 15 cuando ella murió. ¿De qué? Cáncer. 2 sílabas. Limpias, precisas, como se dicen las cosas que duelen demasiado para adornarse. Antes de morir, me hizo prometer que usaría lo que tuviera para proteger a quien lo necesitara, que sería como ese desconocido que la ayudó. Una pausa. No soy un buen hombre, Annabel. He hecho cosas que ella no aprobaría. He lastimado personas. He tomado decisiones que me quitan el sueño. Pero cuando puedo ayudar a alguien de la manera en que ese desconocido ayudó a mi madre, lo hago. Annabel cruzó la cocina. Se detuvo frente a él y extendió la mano despacio. Puso sus dedos sobre los de él, apenas, como una pregunta. Sebastián giró la mano y entrelazó sus dedos con los de ella. «Gracias», dijo Annabel, «por cumplirle la promesa a tu mamá». Sebastián la miró con esos ojos que tan pocas veces mostraban algo. Esta vez mostraron demasiado. Las semanas pasaron con esa velocidad engañosa que tienen los periodos de transición. Annabel cocinaba comida nigeriana, y Sebastián comía todo lo que ella preparaba con una atención seria, como si comer bien fuera también una disciplina. Intentó ayudar en la cocina y fue un desastre metódico.
Cortaba los vegetales con precisión quirúrgica, pero en los tamaños equivocados. Seguía las instrucciones al pie de la letra, pero en el orden incorrecto. Y quemó el arroz 2 veces con la misma expresión de concentración absoluta que probablemente usaba para cosas con consecuencias mucho más graves. Annabel se rió. Fue una risa real, que salió sin avisar, y el sonido de ella en el apartamento le resultó extraño, casi ajeno, como un idioma que había olvidado que sabía hablar. Sebastián la miraba reír con una expresión que ella estaba aprendiendo a descifrar, una especie de quietud distinta a su quietud habitual, más suave, menos calculada. Una tarde, mientras recogían la cocina juntos, Annabel sintió que algo había cambiado en el aire entre ellos sin que ninguno de los dos hubiera hecho nada para provocarlo. Era una presencia, una corriente, algo que existía en el espacio que separaba sus cuerpos y que se hacía más evidente mientras más conscientemente los dos fingían ignorarlo. Esa noche, Annabel se quedó dormida pensando en la diferencia entre sentirse segura y sentirse atraída, y en lo peligroso que era cuando esas dos cosas empezaban a parecerse. Un día Sebastián llegó antes de lo habitual y la encontró en su oficina mirando los libros. Annabel esperó la reprimenda. No llegó. ¿Encontraste algo interesante?, preguntó él desde la puerta. Muchas cosas. ¿Por qué tienes 3 libros diferentes sobre la batalla de Boyacá? Perspectivas distintas de un mismo evento. La historia depende de quién la cuenta. Se acercó y tomó uno de los libros. Lo abrió en una página marcada y se lo extendió. Annabel leyó el párrafo señalado. Era sobre tácticas de guerra asimétrica. ¿Esto tiene aplicaciones prácticas para ti?, preguntó sin mirarle. Todas las lecturas las tienen. Hubo una pausa. Quiero volver a la universidad, dijo Annabel en voz baja, casi como si se lo dijera a los libros en lugar de a él. Sé que mi situación migratoria es complicada y que David probablemente ya movió influencias para complicarla más, pero quiero intentarlo. Ya hice las llamadas necesarias, dijo Sebastián. Tu visa está siendo procesada. La universidad tiene tu expediente completo. ¿Puedes reincorporarte el próximo semestre si quieres? Annabel lo miró. ¿Cuándo hiciste eso? Hace 2 semanas. ¿Sin decirme? Quería asegurarme de que fuera posible antes de decirte que lo era. Annabel no supo qué hacer con esa información. Con la idea de que alguien había resuelto silenciosamente un problema suyo, sin exigirle gratitud anticipada, ni usar la solución como moneda de cambio. David siempre anunciaba sus ayudas antes de ofrecerlas. Construía la deuda antes de saldarla. Sebastián simplemente había actuado. Sebastián, esto es demasiado. Es suficiente. Hay una diferencia. Annabel devolvió el libro al estante. Se giró hacia él. Estaban cerca, más de lo que habían estado en mucho tiempo sin que ninguno de los dos lo hubiera planeado. ¿Por qué sigues haciendo esto? ¿El qué? Esto. Todo esto. La visa, la universidad, la seguridad, la comida. ¿Por qué? Sebastián la miró durante un momento largo. ¿Por qué me importas? 3 palabras, simples, sin adorno. Eso asusta, dijo Annabel. Lo sé, dijo él. A mí también. Fue esa noche cuando llegó el tío. Annabel lo escuchó antes de verlo. Una voz masculina, mayor, con ese tipo de autoridad que se construye sobre años de no haber sido contradicho. Llegó sin avisar, como alguien que no concibe que su llegada pueda ser inconveniente. Annabel se asomó al pasillo y vio a un hombre de unos 50 años. Traje gris, cabello plateado. Con los ojos de Sebastián, pero sin ninguna de la calidez que ella había empezado a descubrir detrás de los suyos. «Estás cometiendo errores», le decía al sobrino en voz baja, pero sin ningún esfuerzo por ocultar las palabras. «Te estás ablandando. Todo por una mujer». Sebastián tenía los brazos cruzados y la expresión cerrada como una puerta con llave. «Cuida lo que dices. Es nadie. Una distracción. Mándala de vuelta a donde vino antes de que te cueste todo lo que construiste. Cuida. ¿Lo qué dices?» La voz de Sebastián bajó a un registro que Annabel no le había escuchado antes. Oscuro, quieto, absolutamente definitivo. El cartel no va a seguir a un hombre que pone a una extranjera por encima de la familia. Tu padre se avergonzaría. Lo que pasó después duró menos de 3 segundos.
Sebastián cruzó el espacio entre ellos y tenía a su tío contra la pared con una mano en el cuello antes de que Annabel terminara de procesar lo que estaba viendo. No con violencia descontrolada, sino con la precisión fría de quien sabe exactamente cuánta fuerza es necesaria y no usa ni un gramo más. «No vuelvas a hablar de ella», dijo Sebastián en voz baja. «No vuelvas a mirarla. No vuelvas a mencionar su nombre. ¿Entiendes?» El tío asintió con la cara roja. Sebastián lo soltó. «Sal de aquí». El tío se fue. La puerta se cerró. Sebastián se quedó de espaldas a ella un momento, respirando. Luego se giró y cuando la vio en el pasillo, algo en su expresión se derrumbó hacia algo más suave. «¿Cuánto escuchaste?» «Suficiente». Annabel caminó hacia él. «Sebastián, soy una complicación para ti. Si mi estar aquí te cuesta». «No». Su voz fue inmediata. «No digas eso, es la verdad. Tu familia, tu negocio. Mi familia se va a ajustar, ¿o no? De cualquier manera, no voy a pedirte que te vayas». La miró con una intensidad que era difícil sostener. «¿Puedo preguntarte algo?» «Sí». «¿Tienes miedo de mí ahora?» «Después de lo que acabas de ver». Annabel pensó en lo que había visto, la velocidad, la fuerza, la frialdad absoluta con que había actuado. Y luego pensó en la manera en que esas mismas manos la habían tocado siempre a ella. Despacio, con permiso, como si romperla fuera la única cosa en el mundo de la que realmente quisiera cuidarse. «No», dijo. «¿Debería?» Sebastián tardó en responder. «Probablemente, pues no». Una pausa larga. «Bien», dijo él finalmente. Y en esa sola palabra cabían cosas que ninguno de los dos estaba listo todavía para decir en voz alta. Esa noche Sebastián llegó tarde. Annabel estaba despierta cuando escuchó la puerta. Salió al pasillo y lo encontró en la cocina sirviéndose agua. Tenía la camisa arrugada. El cabello, por primera vez desde que lo conocía, ligeramente desordenado. Y en los nudillos, sangre. «Estás herido». Sebastián levantó la vista. «No es mía». Annabel cruzó la cocina y tomó su mano. Lo llevó al lavamanos y abrió el grifo. Lavó la sangre con cuidado. Sus dedos sobre los suyos, el agua tibia corriendo entre ambos. ¿Qué pasó? Alguien necesitaba entender ciertas consecuencias. «¿David?» Sebastián no respondió, pero su silencio era una respuesta. «¿Qué le hiciste?» «Lo necesario. Nada permanente. No va a molestarte más». Annabel secó sus manos con una toalla. Sebastián la dejó hacerlo, sus ojos en los de ella, quietos, oscuros, esperando. «¿Estás enojada?» «No». «¿Asustada?» «No». «¿Entonces qué?» Annabel lo miró, agradecida, aliviada. Hizo una pausa. ¿Segura? Sebastián la atrajo hacia él despacio, dándole tiempo infinito para apartarse. Ella no se apartó. Sus brazos la rodearon y Annabel apoyó la cabeza en su pecho y escuchó su corazón, que latía exactamente igual que la primera noche en el estacionamiento. Constante, tranquilo, como si nada en el mundo pudiera alterarlo. Salvo, quizás, ella. La exprometida llegó un martes sin avisar, como llegan las cosas que uno no ha terminado de resolver, con demasiada confianza y demasiado perfume. Se llamaba Valentina. Era colombiana, de familia de Bogotá, con esa belleza construida de dinero y disciplina que se lleva como una armadura. Entró al restaurante donde Sebastián había llevado a Annabel a cenar, una sala privada en el piso 12 de un edificio del centro, con la familiaridad de quien conoce los espacios porque los ha frecuentado en otra vida. Sus ojos encontraron a Sebastián primero, luego resbalaron hacia Annabel con la evaluación rápida y calculada de alguien que clasifica amenazas. Se sentó en su mesa sin que nadie la invitara. «Hola, Sebastián». Su voz era música de la clase que sabe que lo es. «Valentina». La voz de Sebastián fue una pared. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Comer. Como tú». Sus ojos volvieron a Annabel. «¿No vas a presentarme?» «¿No?» Valentina sonrió. Era una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Soy Valentina Ríos». Se dirigió directamente a Annabel, ignorando a Sebastián como si la negativa no hubiera existido. La exprometida de Sebastián. Nuestro matrimonio habría unido dos de las familias más importantes del negocio en todo el país. Annabel sintió algo frío instalarse en su estómago.
pero mantuvo la expresión quieta. Ex prometida. Sebastián no había mencionado eso. Vete, Valentina. La voz de Sebastián había bajado al registro oscuro que Anabel ya conocía. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de lo que pueda decirle? Tengo poco interés en esta conversación. Ella debería saber en qué se está metiendo. Debería saber quién eres realmente. Ella ya sabe quién soy. ¿Sabe lo del cartel? ¿Lo de Buenaventura? ¿Lo de los hombres que no volvieron a sus casas porque tú lo decidiste así? El silencio que siguió fue denso. Anabel miró a Sebastián. Él la miraba a ella, no a Valentina, con una expresión que por primera vez desde que lo conocía tenía algo que se parecía a la vulnerabilidad. «Sabe que no soy un hombre bueno», dijo Sebastián sin apartar los ojos de Anabel. «Me lo dije yo mismo». Anabel dejó los cubiertos sobre la mesa con calma. Miró a Valentina directamente. «¿Puedo preguntarte algo?» Valentina arqueó una ceja. «Si yo soy solo una distracción, si Sebastián va a volver a su mundo y a ti eventualmente, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué te importa lo que yo sepa o no sepa?» La sonrisa de Valentina vaciló por primera vez. «¿Por qué? ¿Por qué te asusta?», dijo Anabel con calma. «No yo», lo que significa que él haya elegido quedarse. Sebastián hizo un sonido que en otro hombre habría sido una carcajada. Valentina se puso de pie con la rigidez de quien ha perdido, pero no va a reconocerlo. «Te va a conseguir la muerte», le dijo a Sebastián. «Es mi decisión», respondió él. La puerta se cerró detrás de Valentina y el silencio que dejó fue completamente diferente al que había traído. Esa noche, de regreso al apartamento, Anabel preguntó lo que necesitaba preguntar. «¿Por qué terminaste el compromiso?». Sebastián condujo durante un momento antes de responder. «Porque no la amaba. Porque el matrimonio era un contrato comercial disfrazado de relación. Porque decidí que prefería estar solo a estar con alguien por razones que no tenían nada que ver con querer estar con esa persona». ¿Y lo de Buenaventura? Lo que ella mencionó. Otra pausa, más larga. «Hay cosas que he hecho que no voy a poder deshacer jamás. Decisiones que tomé porque el mundo en que vivo tiene sus propias reglas y sus propias consecuencias. Y quien dirige ese mundo tiene que aplicarlas o perder todo lo que construyó». Miró hacia adelante, a la ciudad que se abría frente a ellos. «No soy el héroe de esta historia, Anabel. Nunca lo he sido. No te pedí que lo fueras». Lo dijo suavemente, pero con una precisión que hizo que Sebastián girara la cabeza hacia ella por un segundo. «¿Qué me pediste entonces?» «Nada. Solo que fingiera conocerme». Sebastián volvió los ojos a la carretera, y algo en sus hombros bajó 1 milímetro, como si hubiera soltado un peso que llevaba mucho tiempo cargando. Las semanas que siguieron tejieron algo entre ellos que ninguno nombraba todavía, pero que los dos sentían en cada conversación, en cada silencio compartido, en la manera en que el apartamento que había sido frío y vacío empezaba a llenarse con el olor de la cocina de Anabel, y los libros que ella dejaba abiertos en las mesas, y las flores que había empezado a comprar en el mercado del barrio. Sebastián llegaba y sus ojos la buscaban primero que nada. Anabel lo escuchaba entrar, y algo en su pecho se acomodaba, como una pieza que encontraba su lugar. Una noche estaban sentados en el sofá, ella leyendo, él revisando documentos, y Sebastián levantó la vista y dijo sin preámbulo: «Cásate conmigo». Anabel bajó el libro muy despacio. «¿Qué? Quiero que seas mi esposa, quiero construir algo real contigo. Quiero despertarme contigo todos los días por el resto de mi vida. Sebastián, llevamos... Lo sé que es rápido. Sé que hemos vivido más caos que calma. Pero también sé que no quiero imaginar una versión de mi futuro en la que tú no estés». Anabel lo miró durante un momento largo. «¿Y tu familia? ¿El cartel? ¿Todo eso? Nada de eso tiene voto en esto». Una pausa. «Tú sí». Antes de que Anabel pudiera responder, la puerta del apartamento se abrió de golpe. No con la llave, sino con la fuerza de varios hombres que la empujaron desde afuera. Sebastián se puso de pie en un movimiento que fue simultáneamente rápido y completamente controlado. La sala se llenó de hombres en menos de 10 segundos. Anabel contó 12, 13, 14, todos armados. Varios que reconoció como parte del círculo cercano de Sebastián, pero con una expresión que había cambiado, que decía que esta noche
el círculo se había reconfigurado. El tío entró al final, con esa calma triunfal de quien ha estado planeando este momento durante semanas. «No nos dejaste otra opción», dijo. «Quedas destituido como jefe de la familia. Efectivo ahora». Sebastián miró alrededor de la sala. Algunos hombres evitaban su mirada. Uno, joven, de unos 30 años, lo miraba con algo que se parecía al dolor. ¿Bajo qué argumento? Intereses personales por encima de la familia. Vulnerabilidad demostrada. Incapacidad para liderar. ¿Quién votó? El consejo. Fue unánime. Sebastián. El joven que lo miraba con dolor habló. Su voz era baja. «Por favor, solo vete. No lo hagas más difícil». Algo pasó entre los dos hombres, un lenguaje de años de historia compartida que Annabel no podía leer, pero sí sentir. Sebastián asintió una vez. «Bien». El tío sonrió. «Decisión inteligente». Sebastián caminó hacia la habitación sin apresurarse. Los hombres se abrieron para dejarlo pasar. Cuando entró y cerró la puerta, Annabel estaba de pie en el centro de la sala con 14 hombres armados mirándola. Ninguno se movió hacia ella. Nadie le habló. El tío ni siquiera la miró, como si su irrelevancia fuera la mayor forma de desprecio disponible. Sebastián salió con una bolsa pequeña. La miró. «¿Nos vamos?» Y en su voz no había derrota. Había algo más parecido a la liberación. Condujeron hacia las afueras de Medellín, por carreteras secundarias que Sebastián conocía de memoria. Annabel lo miraba de perfil y esperaba ver el derrumbe, el momento en que el peso de lo perdido lo alcanzara. No llegó. «Esto es mi culpa», dijo ella finalmente. «No». Su voz fue inmediata. «Llevaban meses buscando el momento. Yo se lo facilité, sí, pero las razones son mías. ¿Perdiste todo por mí?» Sebastián giró la cabeza hacia ella por un segundo. «Perdí nada. Gané todo. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas y algún día vas a poder verla tan claramente como yo la veo ahora mismo». Llegaron a una casa pequeña escondida en las montañas, a 2 horas de la ciudad. Básica, limpia, completamente desconocida para cualquiera excepto para una persona en quien Sebastián confiaba. «Aquí estamos seguros», dijo. «Por ahora». La casa tenía una sola habitación, una cocina pequeña, una sala con una ventana que daba a la montaña. No había nada del apartamento de Medellín, ninguno de sus lujos silenciosos, ninguna de las capas de poder que lo habían envuelto. Era solo él, ella y el ruido del viento entre los árboles. Esa noche se sostuvieron el uno al otro sin hablar durante un tiempo largo. Sebastián tenía la cabeza apoyada en la pared y Annabel contra su pecho. Y afuera la montaña colombiana hacía sus propios ruidos nocturnos. «Alguien va a venir a avisarme», dijo Sebastián eventualmente. «Hay personas dentro que todavía son leales. Si el tío está planeando algo más definitivo, lo sabré antes de que suceda. ¿Qué harías? Lo que sea necesario para que esto termine de una vez. ¿Y si algo sale mal?» Sebastián la atrajo más cerca. «No va a salir mal. No puedes prometerte eso». «No, pero puedo prometerte que voy a hacer todo lo que esté en mis manos para volver a ti. Porque tú eres mi futuro, Annabel. Eres todo lo que quiero, y no voy a dejar que nadie me quite eso». 3 días después, el joven del apartamento, cuyo nombre era Mateo, y que resultó ser el hijo del tío y el hombre que más había admirado a Sebastián en toda su vida, llegó a la puerta de la casa de montaña con la cara pálida y las manos temblando. «Tienes que escucharme». Sebastián lo dejó entrar. «El tío está enviando hombres, 6, quizás más. Salen mañana al amanecer. Los lidera Rodrigo». El nombre hizo que algo en el rostro de Sebastián se endureciera. «¿Rodrigo?» «Sí». «¿Por qué me lo dices?» Mateo lo miró. «Porque lo que hicieron estuvo mal. Porque la mitad de la familia lo sabe y tiene miedo de decirlo. Porque tú eres mejor líder que mi padre, y siempre lo has sido». Sebastián puso una mano en su hombro. «Gracias. Ahora vete antes de que alguien note que faltaste». Cuando Mateo se fue, Sebastián se giró hacia Annabel. En sus ojos había algo que ella había aprendido a reconocer. La calma absoluta que precede a una decisión irrevocable. «Tengo que ir a Medellín». «No». La palabra salió de Annabel antes de que pudiera pensarla. «Sebastián, te van a matar». «No si llego primero. Eso no es una garantía. Eso es una apuesta. Todo en mi vida ha sido una apuesta».
Pero esta es la apuesta más importante que he hecho jamás porque del otro lado de ella está una vida contigo. Una vida real, sin tener que correr, sin tener que escondernos, sin que nadie pueda venir a quitarnos lo que estamos construyendo. Anabel se puso de pie. Las lágrimas que llevaba días conteniendo encontraron finalmente el camino. Yo no quiero esa vida si no estás en ella. Sebastián cruzó el espacio entre ellos y tomó su cara entre sus manos con esa ternura que siempre la desarmaba, esa gentileza que existía en perfecta contradicción con todo lo demás que él era. Escúchame, voy a volver. Voy a terminar esto y voy a volver a ti y vamos a casarnos y vamos a tener una vida que ninguno de los dos se imaginaba posible. La besó. Largo, desesperado, lleno de todo lo que las palabras no podían contener. Te amo, dijo Anabel cuando se separaron. No lo había planeado. Simplemente era verdad. Los ojos de Sebastián se abrieron, luego se suavizaron hasta convertirse en algo que ella nunca le había visto. Dímelo otra vez. Te amo. La besó de nuevo. Y cuando se separó, su voz era ronca. Yo también te amo, desde hace semanas. Tenía miedo de decírtelo. Tenía miedo de que salieras corriendo. Ya no corro, lo sé. Una pausa. Por eso voy a volver. Se fue al amanecer. Anabel lo vio alejarse desde la ventana de la casa de montaña, y cada célula de su cuerpo quería correr detrás de él, detenerlo, exigirle que eligiera la cobardía segura en lugar del valor peligroso. Se quedó porque él se lo había pedido, porque confiaba en él, porque la confianza era lo único que tenía para darle mientras él se iba a hacer lo que los hombres como él hacen cuando todo lo que importa está en juego. Pasó un día, luego la noche, luego otro día entero, en que el teléfono que Sebastián le había dejado no sonó ni una sola vez. Anabel no comió, no durmió. Se sentó junto a la ventana y miró la montaña y esperó con esa clase de espera que consume el tiempo desde adentro. Al segundo anochecer, el teléfono sonó. Era Mateo. Su voz temblaba. Anabel, tienes que venir a Medellín, al hospital. Es Sebastián. No recordó el trayecto. No recordó encontrar el hospital, ni los pasillos, ni la puerta. Solo recordó abrirla. Y ahí estaba él, en la cama, con vendajes y moretones, y el aspecto de alguien que había dado y recibido todo lo que tenía, pero con los ojos abiertos. Y cuando la vio entrar, sonrió. Una sonrisa completa, sin reservas, sin la fracción de contención que siempre le quedaba. «Viniste». Anabel cruzó la habitación y tomó su mano con las dos de ella. ¿Qué pasó? Salió mayormente según el plan. Mayormente. El tío está muerto. Rodrigo también. David está bajo custodia de la policía, con suficiente evidencia de fraude de visas, acoso y agresión para mantenerlo ocupado durante años. Mateo es el nuevo jefe de la familia. ¿Y yo? Apretó sus manos. Soy libre. Anabel se sentó en el borde de la cama con cuidado. ¿Cómo lo hiciste? Desafié a mi tío de manera formal. Es una tradición que el cartel mantiene desde su fundación. Cuando hay disputa de liderazgo, hay combate. Él aceptó porque creyó que meses lejos del negocio me habían debilitado. ¿Y David? La expresión de Sebastián se volvió fría por un instante. Le di opciones: salir del país y no volver, o enfrentar todo lo que había hecho documentado y entregado a las autoridades. Eligió quedarse y pelear. Así que entregué la documentación. Anabel miró sus manos vendadas, su cara golpeada, el monitor que registraba sus signos vitales con una regularidad tranquila. Casi te matan, casi. Pero estoy aquí. Prometiste que volverías. Y aquí estoy. Una pausa. Anabel llevó su mano a los labios y la besó con cuidado, sobre los vendajes. Sebastián cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, tenían algo brillante que ella decidió no nombrar para no avergonzarlo. «No vuelvas a asustarme así», dijo ella en voz baja. «Lo intentaré. No prometo nada, Sebastián. Sigo siendo yo, Anabel». Una pausa. «¿Aún quieres casarte conmigo?» Anabel lo miró. Este hombre peligroso y gentil. Este jefe de cartel que le pedía permiso para tocarla. Este hijo que cumplía promesas hechas a una madre muerta. «Sí», dijo. «Sí quiero».
La recuperación de Sebastián fue lenta de la manera en que son lentas las cosas que importan, con días buenos y días difíciles, con retrocesos que ponían a prueba la paciencia y avances pequeños que se celebraban en silencio. Anabel estuvo ahí en todos ellos. Le llevaba comida que él comía con la misma atención seria con que había comido siempre la suya. Le leía cuando el dolor no lo dejaba concentrarse solo. Le sostenía la mano durante las horas de fisioterapia, con esa presencia tranquila que no requería palabras porque había aprendido, en los meses que llevaban juntos, que el amor más honesto no se declama sino que se ejerce. Sebastián la miraba hacer todo esto con una expresión que ya no intentaba ocultar, como si el hospital y el dolor y la vulnerabilidad física hubieran derribado el último muro que le quedaba, y lo que había detrás de ese muro fuera simplemente un hombre que amaba a una mujer, y ya no tenía ninguna razón para fingir que no era así. Mateo visitaba con frecuencia. Llegaba con la inseguridad honesta de quien ha asumido una responsabilidad enorme sin haber pedido exactamente eso, y se sentaba frente a Sebastián con una libreta llena de preguntas que Sebastián respondía sin impaciencia, con la generosidad de quien ya no tiene nada que defender. Anabel los observaba desde el sillón del rincón, y pensaba en las formas extrañas que tiene el poder cuando pasa de manos, en cómo Sebastián había entregado un imperio, y parecía más liviano que nunca, como si hubiera estado cargando ese peso tanto tiempo que ya no recordaba cómo era moverse sin él. «Eres bueno en esto», le dijo ella una noche después de que Mateo se fue. «¿En qué? En guiar, en enseñar, en dar lo que sabes sin retener nada». Sebastián la miró desde la cama. «Quizás debía haberlo hecho antes. Lo estás haciendo ahora. Eso es suficiente». 6 semanas después del hospital, Sebastián y Anabel volvieron al apartamento de Medellín. Cruzar esa puerta fue diferente a todas las veces anteriores. El espacio era el mismo, los ventanales enormes, la madera oscura, la ciudad extendida afuera como una promesa. Pero algo había cambiado en la manera en que lo habitaban. Ya no había hombres esperando en la sala. Ya no había conversaciones en voz baja que se interrumpían cuando ella entraba. Ya no había esa tensión de fondo que viene de vivir en el centro de algo que en cualquier momento puede explotar. Había silencio. Y el silencio, descubrió Anabel, puede ser la cosa más lujosa del mundo cuando has pasado demasiado tiempo sin tenerlo. Se casaron un sábado de marzo. Ceremonia pequeña. Solo Mateo y 3 personas en quienes Sebastián confiaba completamente. La familia de Anabel en Lagos, conectada por videollamada, su madre llorando con esa clase de lágrimas que no necesitan explicación. Su padre preguntando con su seriedad de matemático si Sebastián la trataba bien. «Me trata como si fuera lo más importante del mundo», respondió Anabel. Su padre asintió. «Entonces está bien». Abrieron el restaurante 4 meses después. Fue idea de Sebastián, propuesta una noche mientras comían. Casi como si se le hubiera ocurrido en ese momento, aunque Anabel sospechaba que llevaba semanas pensándolo. Un lugar pequeño en Laureles, con una cocina abierta y mesas de madera sin pretensiones. Fusión colombiana y nigeriana. Los 2 mundos que los habían producido encontrándose en un plato. Anabel cocinaba. Sebastián administraba con esa eficiencia silenciosa que aplicaba a todo, y que resultó ser exactamente lo que un restaurante necesita. Alguien que resuelve los problemas antes de que lleguen a la cocina. Era trabajo duro. Días largos, noches más largas. Ese cansancio honesto que viene de construir algo con las manos propias. Y era completamente, irrevocablemente suyo. Ningún consejo que los supervise. Ninguna familia que reclame su parte. Solo ellos 2 y lo que habían decidido crear juntos. Una noche, meses después de la apertura, cerraron el restaurante tarde y se quedaron sentados en la mesa del rincón con una botella de vino entre los 2, y Medellín, afuera de la ventana, quieta y brillante como siempre. Sebastián la miraba con esa atención total que nunca había dejado de tenerla. «¿Lo extrañas?», preguntó Anabel. «El poder, el cartel, todo eso». Sebastián consideró la pregunta con la honestidad que le daba a todas. «A veces extraño la certeza», dijo finalmente. «Cuando dirigía la familia, sabía exactamente cuál era mi lugar en el mundo. Sabía qué se esperaba de mí.
Había una claridad en eso, aunque fuera una claridad construida sobre cosas que no deberían existir. Hizo una pausa y miró hacia la ventana. Pero luego te miro a ti, y miro esto que construimos, y me doy cuenta de que esa certeza era una ilusión, que lo único real que he tenido en mi vida eres tú, y esto, y lo que somos juntos. Annabel extendió la mano sobre la mesa. Sebastián la tomó. «Eso no es poco», dijo ella. «No», respondió él. «Es todo. Hay una verdad que la vida enseña a los que tienen el valor de aprenderla, y es esta, que el amor verdadero no llega en los momentos en que todo está bien, sino en los momentos en que todo se ha derrumbado, y alguien decide igualmente quedarse». Annabel había llegado a Medellín con una maleta y un sueño, y había perdido ambos de maneras que no había previsto. Pero en el estacionamiento frío de un hospital, en el momento más oscuro de su historia, había tenido el coraje de correr hacia lo desconocido en lugar de quedarse paralizada en lo conocido, aunque lo conocido la destruyera. Y Sebastián, un hombre construido de poder y sombra, y promesas hechas a una madre muerta, había elegido en una fracción de segundo honrar todo lo que era mejor en él. Dos personas rotas de maneras distintas, encontrándose en el lugar exacto donde sus heridas podían, milagrosamente, complementarse. Eso no es coincidencia. Eso es lo que pasa cuando alguien finalmente decide que merece ser salvado, y otro decide que vale la pena ser quien salva. Y ahora te pregunto a ti, que llegaste hasta el final de esta historia. ¿Cuánto tiempo llevas quedándote en algo que te hace daño porque te convencieron de que no mereces nada mejor? ¿Cuántas veces has corrido hacia la puerta y te has detenido antes de abrirla? Cuéntame en los comentarios. No estás solo. No estás sola. Y si esta historia te movió algo por dentro, compártela con alguien que necesite recordar que correr hacia lo desconocido a veces es el acto más valiente que existe. Suscríbete, porque hay más historias como esta esperando ser contadas. Y todas ellas, como esta, hablan de lo mismo, de la capacidad extraordinaria que tienen las personas ordinarias de rehacerse, de elegirse y de construir luz en los lugares donde solo había oscuridad.